Buenos días, chicos. En este vídeo vamos a ver la actuación de un cable sobre una estructura que a priori nos puede resultar pues de lo más sencilla, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a ver los cables junto con las estructuras articuladas o los cables por separado, el cálculo de cables parabólicos, catenaria, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el cálculo del cable es mucho más sencillo, pero si no estamos acostumbrados a verlo así, al principio nos puede chocar bastante. Y es que simplemente nos dan unos datos de una estructura A, B, C y D, en el cual C y D es un cable, ¿vale? Y nos dan aquí cable CD, nos dicen aquí cable CD y nos dan unos datos del cable. Y luego aparte, la estructura está sometida a dos cargas puntuales de 10 kN. Y por último ya nos dan el valor de la longitud de las barras, ¿vale? Y también del cable, de 1 metro. ¿Qué pasa? Que nos piden calcular reacciones, ¿vale? O sea, el objetivo es calcular las reacciones. ¿Y qué pasa? Que tenemos un empotramiento en A y un apoyo un apoyo compuesto en D. Por lo tanto, tenemos 5 reacciones. Y no tenemos rótulas, con lo cual solo vamos a disponer de 3 ecuaciones. Por eso es por lo que digo que nos puede chocar. Pero nada más allá, porque el cable se puede desacoplar del resto de la estructura dejando una fuerza, en este caso en el punto C. ¿Por qué? Porque el cable pone que está sufriendo alargamiento, con lo cual está trabajando atracción. Y tenemos que tener en cuenta esto. Si yo tengo aquí mi punto C, luego tengo aquí un cable y después tengo mi reacción en D. ¿Qué pasa? Que el cable se está alargando. Es decir, el cable va a tirar con una tensión aquí y con una tensión aquí. ¿Vale? ¿Qué significa? Que eso está provocando un equilibrio de fuerzas que hará que en C haya una fuerza puntual igual a la tensión del cable. ¿Qué provoca también eso? Provoca que el cable esté tirando de D, en este caso estaría tirando hacia allá, lo que provocaría una reacción en D para completar el equilibrio hacia acá. Obviamente, si le están tirando hacia la izquierda, la reacción sería hacia la derecha. El cable, como bien sabéis, solo trabaja en dirección, por lo que solo va a trabajar tirando de D hacia la izquierda. Con lo cual yo ya sé que en dirección vertical el cable no va a trabajar y por lo tanto la VD ya la sé que es de 0 kN. ¿Sí? ¿Y cómo puedo calcular HD? Pues con los datos que me dan del cable y sabiendo las diferentes leyes para el sólido deformable. Es decir, yo tengo un alargamiento del cable de 0,5 milímetros. Si os acordáis, nosotros a lo que tenemos que llegar es a una fuerza. ¿Vale? Nosotros tenemos que llegar a una fuerza y tenemos un alargamiento. Nos acordamos del esquema, ¿vale? Nos acordamos del esquema que teníamos, cómo llegar de un alargamiento hasta una fuerza. Y había que pasar por los términos de deformación y de tensión. ¿Cómo se pasaba de aquí a aquí? Con la fórmula de que la deformación axial es el alargamiento entre la L inicial. De aquí a aquí pasábamos con la famosa ley de Hooke, ¿vale? Que relacionaba tensiones con deformaciones a partir del módulo de elasticidad o módulo de Young que nos lo da el enunciado. Y por último, para pasar de tensión a área, para pasar de tensión a fuerza, tensión es fuerza entre área y para ello me dan el diámetro del cable. ¿Sí? Entonces, con todo eso, yo empiezo a calcular cada uno de estos parámetros y sé que la deformación va a ser igual a 0,5 entre 1000 milímetros, ¿vale? Y por lo tanto me va a dar una deformación de 5 por 10 a la menos 4, adimensional, ¿eh? Después, para calcular la tensión, yo sé que el módulo de elasticidad son 200, pero son gigapascales, y la tensión la trabajamos en megapascales, que son newton entre milímetro. Como estamos trabajando con milímetros, trabajamos con megapascales. Por 5 por 10 a la menos 4. Y esto me queda una tensión de 100
megapascales. Y por último ya la fuerza que dejaría el cable sería igual a tensión por área, ¿vale? Es decir, que serían 100 megapascales por pi por r cuadrado, ¿vale? Es un cable circular, ¿vale? Ya te dan el diámetro, te dan a entender que es un cable de sección circular. Por lo tanto, el radio serían 5 pi por r cuadrado y entonces me dan una fuerza que me saldrá en newton, porque estamos en newton entre milímetro cuadrado, que eran los megapascales. Entonces me queda 7.854 newton, que es igual a 7,854 kilonewton. ¿Y eso qué va a ser? Eso es igual a la tensión que está produciéndose en el cable y por lo tanto el cable como tal, CD, está trabajando a tracción siempre con un axil de 7,854 y en D está produciendo lo que decíamos, está tirando así con esa fuerza y en D está produciendo una reacción hacia el lado contrario, con lo cual ya sabemos que HD va a ser igual a 7,854 kilonewton, sí, hacia la derecha. Y ahora ya podemos simplificar esta estructura a lo siguiente, es que teníamos aquí el empotramiento, teníamos esta estructura de aquí donde está el cable, ya sabemos que por equilibrio va a producir una fuerza para allá, porque está tirando el cable para allá, ¿vale? Va a producir una fuerza para acá de 7,854 kilonewton, además de las dos fuerzas que tenía de 10 kilonewton aquí, y cada barra midiendo 1 metro, con lo cual ya sí que se me ha quedado muy fácil para calcular las tres ecuaciones de equilibrio, porque ya solo tengo tres reacciones que calcular. Si hago el sumatorio de fuerzas horizontales, tengo que HA más 7,854 hacia la derecha menos 10 hacia la izquierda es igual a 0. Por lo tanto, me queda que HA es igual a 2,146 kilonewton. Con el sumatorio de fuerzas verticales solo tengo VA y esta de 10 hacia arriba, con lo cual VA me va a quedar hacia abajo, negativo, menos 10 kilonewton. Y por último, para el sumatorio de momentos, en el punto A, por ejemplo, igual a 0, tengo que tener en cuenta mi MA, ¿vale? Después, la fuerza vertical cae en la misma línea de acción de A, por lo cual no produce momento. La fuerza de 10 positiva, ¿por qué? Porque me genera un giro hacia acá, la horizontal me refiero, que es lo que yo he considerado como positivo. Entonces 10 por 0,5 metros, cae en el centro, ¿vale? Y la otra fuerza produce lo contrario, la del cable, produce que gire hacia allá, por lo tanto, menos 7,854 multiplicado por, en este caso, 1 metro, igual a 0. Esto hace que mi MA sea igual a positivo 2,854 kilonewton metro. Ahora sí he trabajado con metros para las distancias. Entonces las reacciones básicamente, vale, y para el cálculo siguiente, que serían los diagramas de esfuerzos, vale, pero en este no nos vamos a meter porque ya tenemos una estructura normal y corriente como las que hemos visto 100 veces, me quedaría algo así. Aquí la de 7,854, aquí la de 10, aquí la de 10, 10 también hacia abajo, aquí hacia la derecha 2,146 kilonewton, vale, todo esto es en kilonewton, y por último el momento, que como lo he considerado positivo hacia acá y me ha dado positivo, será hacia acá de valor 2,854 kilonewton metro. ¿Vale? Con esto simplemente espero que ahora ya sepáis simplificar una estructura en la cual aparece un cable y es más sencillo de lo que parece porque todo cable dejará una tensión.
y esa tensión influirá en la estructura y después ya podremos desacoplar el cable dejando como rastro del cable esa tensión. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.